Hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles en esta mañana de domingo 17, ya 17 de, sí, estoy en lo correcto, 17 de octubre de este año 2021, celebrando y llevando ante nuestro Dios este nuevo culto de adoración a su nombre y por supuesto hasta sus casas, hasta sus hogares, lo que es nuevamente la transmisión de este nuevo culto. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por estar presentes, gracias a Katy que la teníamos acá en estos momentos, hace unos minutos, representando en este caso a la GEA, a la juventud de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Florida. Saludos hermanos en su casa. Vamos entonces a continuación a la reflexión de la palabra del Señor, mientras en estos minutos también están ingresando la escuela dominical, ya en este espacio justamente a esta hora, son pasadas las 11:30 de la mañana, así que bendiciones y que tengan una bonita jornada, un buen tiempo, un buen espacio ahí. Entonces la escuela dominical con los maestros, las maestras, los estudiantes ahí en cada una entonces de las clases haciendo una reunión grupal. Vamos entonces y nos preparamos para este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, cuando en este mes de octubre nos estamos dando el tiempo de meditar y de reflexionar en la realidad. En la realidad decimos de que Dios nos está hablando, de que Dios nos habla y nos habla a través de distintos espacios, instantes, nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos habla cuando estamos orando, Dios nos habla a través de nuestros hermanos en la iglesia, a través de alguien que es responsable en sus comentarios, en sus impresiones, en sus opiniones. Dios nos puede hablar a través de alguien que tengamos al frente. Pero también Dios nos habla a través de lo que hoy día vamos a reflexionar. Dios nos habla y Dios nos está hablando especialmente a través de las experiencias que pasamos a lo largo de la vida. Dios nos habla a través de las circunstancias que nos toca atravesar a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a tratar de reflexionar y encontrar cómo estas experiencias a través de las que Dios nos habla, experiencias, momentos que a veces no le encontramos sentido, significado, y Dios está allí para darle significado, sentido a esas experiencias que las miramos por todos lados, de todos los ángulos, y no encontramos qué puede haber a través de eso que estoy viviendo y que usted está viviendo. ¿Cómo está hoy su vida? ¿Cómo se encuentra hoy su vida? ¿Qué situación está enfrentando? ¿Qué circunstancia? ¿Qué experiencia es por la que está atravesando? Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, en eso que estoy pasando, en eso que estoy viviendo, ¿Dios quiere decirme algo? ¿Dios me está hablando de alguna manera? Y es por eso que vamos entonces a reflexionar, porque ese es el tema que nos damos. Y permítame hacer una breve oración por usted y por este tiempo que pasamos juntos en reflexión. Señor amado, queremos pedirte que sí, nos hables, porque de eso trata la reflexión de esta mañana. Háblanos y háblanos de tal manera que podamos escuchar qué es lo que hay detrás de toda experiencia que pasamos en la vida. Señor, oro y ruego que nos puedas guiar, y a quien está escuchando con atención esta palabra y esta reflexión pueda, Señor, eso, hablar a sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dios nos está hablando en medio de las experiencias. Ese es el título y el tema de esta mañana. Dios nos está hablando en medio de las experiencias. Y si miro el libro de Job y la historia de Job, usted conoce, sabe, ha escuchado algo de Job. En la Biblia hay un libro que se llama precisamente Job, y uno podría decir que Job tuvo una mala experiencia, y tal vez muchos se identifican con Job cuando, siendo un hombre acomodado, con una buena situación, mueren sus hijos, fallecen sus siervos, los animales, fallece mucha gente que él quería, y más encima él se llena de una enfermedad de los pies a la cabeza, y más encima su esposa parece recriminarle. O sea, su situación fue de mal en peor, una cosa fue decantando en otra, y al final llegó a tocar fondo, como dicen algunos, y uno podría decir que Job tuvo una mala experiencia. Y muchas veces las malas experiencias que pasamos en la vida les damos una interpretación natural, una interpretación humana
de manera muy, muy rápida. Y algunos, por lo que pasan, son capaces de decir: Dios no me ama, Dios me ama demasiado, o Dios no me escucha, o Dios me escucha todo el tiempo. Porque por lo general, en medio de nuestras experiencias, colocamos a Dios haciendo o no haciendo, quitando su mano o colocándola en favor. Y nacen, por supuesto, las variadas interpretaciones acerca de la presencia o no presencia, acerca del actuar o no actuar de Dios en nuestras vidas. Y por lo que sucede a lo largo de nuestra vida, nosotros le damos una interpretación, un significado. Por eso que alguien podría decir: Job sí que lo pasó mal, tuvo una mala experiencia. Pero hermanos queridos, para entender las circunstancias difíciles en nuestra vida, es necesario considerar y entender la perspectiva de Dios. Porque no se trata de mi perspectiva, no se trata de la vereda en la cual yo estoy parado y puedo mirar el mundo. No se trata de la ventana frente a la cual me paré para abrir y mirar cómo se ve el mundo, porque tengo mi propia mirada, tengo mi propia perspectiva. Y claro está que mi perspectiva, mi mirada no va a ser totalmente clara, muchas veces distorsionada. Por eso es importante, para poder entender lo difícil de la vida, las experiencias difíciles, poder tener la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la mirada que Dios tiene frente al episodio, frente a la experiencia que yo estoy viviendo, frente a esas puertas que se me cerraron, las puertas que se me abrieron? Porque es fácil saltar de alegría y celebrar una buena experiencia. Es como la historia que recuerdo en estos momentos, en aquel lugar donde había un padre con su hijo viviendo en el campo. Un día viene el hijo corriendo, celebrando: padre, mira, acabo de encontrar un caballo, no es de nadie, y yo lo tomé y me lo traje para acá, quedémonos con él. ¡Qué alegría, tenemos un caballo! Y el padre le dice: el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. La perspectiva nuestra es que si algo me sale bien, Dios me bendice y está allí. Resulta que este joven empezó a montar el caballo, a domarlo, y en un momento, un día determinado, se cae al suelo fuertemente, y se le quiebra un tobillo. Y llega a duras penas saltando: mira este caballo de porquería, permítanme la expresión, este caballo, mira lo que me hizo, y le pegaba todo lo que podía, enojado, molesto. Y el padre le dice: el tiempo, como dice, el tiempo lo dirá. Así que yo no quiero saber más con este caballo. Mira cómo me dejó el pie. Y dejó el caballo botado, y ahí quedó el caballo sin que nadie lo montara. A los días después llega un comunicado del gobierno, del rey, donde todos los jóvenes, porque estaban en situación de guerra, tenían que enlistarse para la guerra. Así que tenían que ir todos con o sin experiencia. Así que todos los jóvenes de todas las casas fueron sacados violentamente y enlistados en el ejército, porque había una gran guerra que enfrentar y este imperio o este gobierno tenía que ganar. Así que reclutó a todos los jóvenes. ¿Quién fue el único que no se fue y no se enlistó en el ejército? Este joven, y donde dijo: padre, qué bueno que no me fui al ejército por la herida que tenía entonces en mi tobillo, por la fractura que tenía. Entonces, hermanos, el tiempo lo dirá. Tenemos de alguna manera que calmarnos, tranquilizarnos, porque el tiempo dirá, y especialmente saber la perspectiva de Dios. Así que antes de celebrar o antes de llorar, esperemos en el Señor. ¿Qué nos dice Él? Que podamos buscarle, porque todo aquel que le busca, entonces le halla. Y es por eso que me ha parecido interesante mirar, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, un relato que ocurre durante los años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, donde ocurrieron muchos episodios, conversaciones, milagros, recorridos. Y hay un episodio que marca de manera importante el ministerio de Jesús por las declaraciones, la enseñanza, por lo reveladora que resulta ser muchas de esas conversaciones, cuando en el interno, en la popularidad, en el conocimiento de la gente, se creaban teorías, explicaciones acerca de cómo Dios obra y trata con los hombres. Y en aquellos años había una explicación, una teoría, que todo el que tenía una enfermedad, que todo el que le había ocurrido un accidente,
que todo el que había sido aplastado, recuerdo una vez que cayó una torre en Jerusalén, la torre de Siloé, está relatado en los evangelios, y mató como a 18 personas, los aplastó. Y muchos creían que por haber muerto aplastados por ese derrumbe allí en Jerusalén, esos que murieron aplastados eran más pecadores que los que sobrevivieron. Por lo tanto, el que tenía una enfermedad, el que había sido víctima de un accidente, es porque algo pasó. Y parece que esa explicación no me suena tan lejana. De pronto en las iglesias o en la sociedad, de pronto de alguna manera circula esa idea. No, es que algo hizo o algo dejó de hacer. Y es por eso que está pasando lo que le está ocurriendo. Entonces eso está en el interno y no tan interno allí en nuestras relaciones. Y Juan capítulo 9, verso 1, nos habla de un episodio que nos va a llevar justamente a colocarnos o a situarnos en ese contexto. Lo tiene ahí usted, hermanos, en su Biblia, está apareciendo también en pantalla, Juan capítulo 9, verso 1. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron acerca de este ciego de nacimiento. Y me llama la atención, seguramente el ciego de nacimiento, ¿qué estaba haciendo allí? No estaba simplemente parado, sino que estaba solicitando y pidiendo limosna. Se acercan a él como si fuera sordo, porque le hacen la pregunta y seguramente el que está ahí escucha la pregunta que hacen estos discípulos, porque le preguntan: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él? Seguramente lo apuntan con el dedo, él, o en este caso, o sus padres. Por lo tanto, la pregunta no nos da esa idea de que si alguien está ciego, si alguien está padeciendo, y más encima tiene que entonces comenzar a pedir limosna, es porque alguien hizo algo que no tenía que hacer. La pregunta no es si es que alguien hizo algo, sino que la pregunta es: ¿quién fue el que lo hizo? Porque alguien tiene que haber hecho algo para que este hombre naciera ciego. O alguien tiene que haber hecho algo para que el que está acá está pidiendo limosna, para aquel que está cojo, para aquel que está inválido, para aquel que está en una situación de necesidad. Alguien, la pregunta no es si algo se hizo. Claramente algo se hizo mal y por eso es la consecuencia. Y preguntan: ¿quién fue? ¿Él que está ahí en el camino pidiendo limosna? O sus padres estén vivos, estén muertos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Seguramente usted ya ha leído este pasaje y ha notado esa pregunta, ha notado esa aseveración, eso que no se cuestiona, eso que ha aceptado popularmente, de que una circunstancia difícil, de que una experiencia difícil me dice a mí que algo no anduvo mal. Esa explicación es tremendamente básica, equivocada y errónea si tratamos de explicar el mundo, las experiencias a través de estos lentes, a través de estas miradas distorsionadas de la cultura y de la sociedad. Por eso damos gracias al Señor que Jesucristo vino. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne, como están estudiando los varones, el Evangelio de Juan. Él es la palabra de Dios que nos viene a revelar el corazón, que nos viene a revelar la perspectiva de Dios acerca de la vida y acerca de las cosas. Sigamos el relato que viene a continuación. Dice, la respuesta de Jesús está en el versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la explicación de esto? Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, reitero lo que decía hace unos minutos, hermanos. ¿Está ahí usted siguiendo la reflexión esta mañana? Reitero lo que decía. Es importante saber y conocer la mirada de Dios, la perspectiva de Dios. Porque cuando yo no la miro, cuando yo no la escucho, cuando yo no la busco, entonces surgen mis propias explicaciones, mis propias teorías. Y eso es lo que nos refleja Juan capítulo 9. Aparecen las explicaciones de estos discípulos, que es el reflejo de la sociedad de aquel entonces. Pero ahí interviene Dios en nuestra vida. Y alabado sea Él, que Él viene y habitó entre nosotros. Se hizo carne justamente para mostrarnos la mirada, la perspectiva, la vista de Dios, para llamarnos desde nuestra vereda y decirnos: vente para acá, mira desde mi vereda cómo se ve lo que te está ocurriendo. Por lo tanto,
tanto, hermano querido, frente a la experiencia que tú estás viviendo hoy día, si hay alguien que está en sintonía, siguiendo esta reflexión, la experiencia difícil, dolorosa, complicada que te está tocando vivir hoy día, ¿qué explicación tienes a ello? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Lo estás mirando con tus propios ojos o te estás colocando al lado de Jesús, quien dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que lo que a él le ha acontecido, lo que él está viviendo es para que se haga evidente qué cosa, las obras de Dios en su vida? Y bueno, ¿cómo termina el relato? ¿Cómo termina este episodio? Mientras estaba ese día, Juan capítulo 9, se haga evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver, ¿qué pasó con él? Y al volver ya veía. Y no termina el relato, yo no lo voy a leer completamente, pero siga leyendo, porque como resultado de la sanidad de este hombre que desde nacimiento era ciego, uno ve que lo que vino después, la gente vino alrededor, no era el que estaba ciego y ahora ve. ¿Cómo se llama el que te sanó? No lo sé, lo único que sé que yo era ciego y que ahora veo. Él fue llamado por las autoridades religiosas de la época para investigar este caso, porque se hizo un gran revuelo. O sea, en otras palabras, la salud o la enfermedad o la imposibilidad de ver, o la imposibilidad de ver desde el nacimiento de este hombre y posteriormente su sanidad, fue la ocasión que provocó un revuelo y un testimonio de esta obra de parte del Señor en toda la localidad de aquel entonces. Y ahí uno se da cuenta, ahora entiendo, ahora me explico, ahora comprendo. Y se acuerda quién dijo, yo antes creía que veía, pero ahora veo. ¿Se acuerda quién lo dijo? Y ahora veo, ahora reconozco que ahora sí en verdad veo. Y Job lo dice al final de su episodio, porque eso es lo que nos sucede, hermanos. Dios nos quiere hablar, y nos quiere hablar a través de la experiencia que tú y yo estamos viviendo, y son experiencias que muchas veces no le damos la bienvenida, no las esperamos. Pero ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere compartir a lo largo de la experiencia que tú y yo estamos viviendo? Job lo entendió porque él no sabía el final del capítulo. Dios sí sabe cuál es el final del capítulo. El final del capítulo estaba escrito para Job. El final del capítulo estaba escrito para este ciego de nacimiento que ahora ve. Y las autoridades ahora reciben el testimonio de que este hombre vino y sanó a un hombre de nacimiento y que no había pecado él ni sus padres, que por causa de esto no es que había nacido ciego. Hay un testimonio, hay una verdad que se revela, hay una cortina que oculta la verdad y que finalmente se abre para mostrarnos que muchas veces las difíciles experiencias de nuestra vida son para que se manifieste la obra de Dios en tu vida. Esa es la perspectiva. Señor, ¿qué hay detrás de lo que me está ocurriendo? Señor, ¿qué quieres que entienda? Ayúdame para no precipitadamente actuar o explicar esto que me está ocurriendo desde mi propia óptica. Ayúdame a entender tu mirada. ¿Qué es lo que quieres que yo vea? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? Hermanos, y si me permiten quedarme en la historia del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, me imagino yo cuántas veces, cuántos días era ahí dejado en la mañana y luego retirado en la noche para llevarlo a su casa, tal vez con algunas monedas en sus manos. Cuántas mañanas que llegaba allí decía, aquí estoy yo de nuevo, un día más para padecer, para sufrir. ¿En qué me habré equivocado? ¿Qué habrán hecho mis padres para yo haber nacido ciego y merecerme este tormento de no ver el mundo? ¿Por qué tendré que estar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes o al atardecer aquí parado esperando la compasión de alguna moneda que caiga en ese plato? ¿Cuántas veces no se mortificó? Y es por eso, hermanos, que Dios nos habla, y como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, en los postreros días, habiendo Dios hablado
hablado a través de los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y es lo que está ocurriendo acá, hermanos. Dios nos habla, pero escuchémosle porque nos está hablando a través de Jesucristo. ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Es Jesucristo tu Señor, tu Salvador? ¿Le has abierto la puerta de tu vida? ¿Le has dejado entrar? Si no es así, en esta reflexión te invitamos, allí donde tú estás, que abras tu corazón y dejes entrar a Jesucristo, porque Jesucristo nos muestra al Padre. Jesucristo nos da la correcta perspectiva de lo que Dios piensa y ve a través de lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros. Deja entrar a Cristo en tu vida. Toma un compromiso con Él. Jesucristo nos muestra al Padre, nos revela la correcta perspectiva entonces de Dios. Entonces, hermanos, en medio de esos días dolorosos del ciego de nacimiento, pienso, ¿qué Salvador tiene que haber sido esa mañana, ese día? Jamás lo pensó, jamás se imaginó, tal vez creyó que ese día iba a ser como tantos de sus años que habían pasado haciendo exactamente lo mismo. Porque cuando Cristo se presenta en nuestras vidas, cuando Él se aproxima y le dejamos aproximarse, la vida cambia, la vida se renueva, no vuelve a ser la misma como no fue nunca más la misma para este ciego de nacimiento. De no haberse cruzado Cristo, de no haber pasado ese día por ese camino, de no haber surgido la equivocada pregunta de los discípulos, la vida de este hombre habría continuado exactamente igual. Si quieres ojos si están velados para poder ver con claridad la perspectiva de Dios en medio de lo que estoy pasando. Hermanos queridos, qué bueno que Jesús sabía el final del capítulo de este ciego. Y Dios sabe cuál es el final del capítulo de tu vida en medio de lo que tú estás pasando. Me pasó también pasar momentos difíciles y no saber en qué iba a terminar, pero Dios lo sabía. Dios sabe cómo está escrito el capítulo final de esa experiencia que tú estás pasando. Colócate del lado de Dios y deja que Él te revele ese final capítulo. Y pregunto, hermanos, ¿qué me habla Dios a través de la creación en el Génesis? Les hago una pregunta. Leemos los 2 primeros capítulos del Génesis. ¿Qué me habla Dios a través de lo que leo allí? Pregunto, ¿qué me habla Dios a través de José siendo vendido y llevado a Egipto, el José del Génesis? ¿Qué me habla Dios a través de ese difícil momento? ¿O qué me habla Dios a través del tiempo que les tomó a los hebreos llegar a la tierra prometida? Desde que salen de Egipto a que pisan la tierra prometida, pasan 40 años. ¿Qué me habla? ¿Qué me está hablando Dios a través de esa difícil experiencia de haberse demorado tanto tiempo? ¿Qué me está hablando Dios? ¿O qué me habla Dios a través de los episodios de deportación que vivió tanto el reino del norte como el reino del sur del pueblo hebreo? ¿Qué me habla Dios a través de esas difíciles experiencias? ¿A qué voy, hermanos? Cuando leemos la Biblia, tenemos que leer estos episodios difíciles, estas experiencias dolorosas y viendo detrás de todo ello, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué estás pasando hoy día, hermano querido? ¿Qué estás viviendo hoy día? ¿Qué te está hablando Dios a través de eso? ¿Te está diciendo Dios que reniegues de Él? ¿Que dejes de confiar? ¿Que dejes de esperar? ¿Que debes dejar de ser paciente? ¿Que debo dejar de orar? ¿Que debo dejar la iglesia porque me cansé? ¿Eso es lo que verdaderamente te está hablando Dios? ¿O es escuchar la voz interna de nuestra caída naturaleza, de nuestro distorsionado pensamiento y raciocinio? ¿Qué prefiero escuchar? Hermanos queridos, la Biblia fue construida y redactada no solamente para darle lectura a ella, sino para entender cómo Dios nos habla a través de los distintos episodios. Imagínense que por las cosas difíciles que nos pasan en la vida, nosotros tomáramos decisiones en función de ello. Y para explicarlo, quiero citar el caso de Moisés. ¿Recuerda usted Moisés? Moisés es encomendado ahí en el desierto, en la zarza que ardía y que no se consumía, para volver a Egipto, del cual él había huido, país del cual él había escapado.
para que fuese liberado el pueblo hebreo y vinieran a adorar a Dios a ese monte, al monte Sinaí. Mucha gente, una multitud, todos esclavos. Y Moisés va donde el faraón, encomendado por el Dios del cielo y de la tierra. Se presenta donde el faraón y simplemente en 2 líneas le dice: nos hemos encontrado con el Dios, y él ordena que dejes ir y liberar al pueblo para que entonces vaya a adorar a Dios allí al desierto. Nada más. ¿Y cuál es la experiencia que viene a continuación? ¿Cuál es la experiencia? Lo tiene ahí en su Biblia, está relatado en el capítulo 5 de Éxodo, verso 22. El faraón, cuando escucha esto, cierra todas las puertas y oprime a los hebreos con mayor fuerza. O sea, en vez de decir, me va a ir bien porque Dios es el que me envía, las puertas se cierran y oprime a los hebreos que trabajaban haciendo ladrillos, y en vez de traerles la paja para que hagan los ladrillos, el relato bíblico dice que no, de ahora en adelante ellos mismos la van a ir a buscar y van a hacer ladrillos y van a tener que hacer la misma cantidad, la misma cuota todos los días. Y se cerraron las puertas. Y cuando Moisés con Aarón van a visitar al pueblo, el pueblo no los recibió con una cena, sino que el pueblo se abalanzó, los criticó, los juzgó, les reclamó, casi se vino encima. ¿Qué han hecho ustedes? Estábamos bien como estábamos. No hacen más que aparecer ustedes y todo se hace más difícil. Luego Moisés se presenta donde Dios insiste en que sigan yendo, y ahí viene el reclamo de parte de Moisés en el capítulo 6, verso 12, el reclamo de parte de Moisés contra de Dios, que se cierran todas las puertas. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Cuando tú y yo pasamos una experiencia difícil, cuando se nos cierran las puertas, no quiere decir que hasta aquí llego, que ya no insisto más con esto, que no voy a seguir golpeando la puerta, que fue un error. Señor, tú te equivocaste, no voy a insistir porque no me fue bien. ¿A qué voy? La experiencia o la traducción humana o la explicación humana de las experiencias que vivimos muchas veces nos llevan a concluir algo así: se me cerró la puerta, no sigo más. Me devuelvo, no avanzo más con esto, no insisto más con esto. Pero cuando es la voluntad del Señor, aunque las puertas se cierren, finalmente se van a abrir. Hay que asegurarnos de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere Dios que haga esto? Independientemente de cómo surjan, resulten, se cierren o se abran las puertas. Usted sabe el relato cómo viene y cuál era el capítulo final. Este pueblo enterito salió de Egipto, y más encima se sumaron egipcios a este pueblo tras los milagros que hizo Dios. Porque cuando Dios habla, uno obedece y Dios actúa. Confía en Él, dice el Salmo, y Él hará. Apóyate no en tu propia prudencia, sino encomienda al Señor tus caminos, y Él actuará. Y finalmente me imagino que Moisés, Aarón, todos aprendieron la lección. Aunque el hombre cierra las puertas, pero las puertas que Dios abre jamás entonces se cierran. Hermanos, y sigo haciendo preguntas. ¿Qué le ha hablado Dios a usted y a mí en esta pandemia? En estos más de 18 meses ya que llevamos con el templo cerrado, ¿qué le ha hablado Dios en esta pandemia, en esto que jamás pensábamos que iba a ocurrir? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué ha estado diciendo Dios en medio de esto que ha sucedido? No solamente en nuestro país, sino que en muchos otros países. Cuando estamos a las puertas de volver a reunirnos presencialmente, no sé, tal vez nos quede un domingo más de manera online. No me estoy adelantando, pero probablemente nos quede un domingo más. Cuando usted vuelva ese domingo presencial acá, ¿con qué va a venir? ¿Con qué va a llegar? ¿Con qué? ¿Con qué respuesta en cuanto a qué Dios nos habló en esta pandemia que se nos presentó sin mayor aviso? ¿Qué nos ha hablado Dios? ¿Y qué le ha hablado Dios, estimado amigo, estimada amiga, hermano y hermana? ¿Qué le ha hablado Dios en medio de la experiencia, de ese diagnóstico que usted recibió en estos días de parte del médico? ¿Qué le está hablando Dios si a usted le detectaron una enfermedad? ¿Qué le está hablando Dios si usted está en medio de un tratamiento de una enfermedad difícil? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿O fue la precipitación de nuestros pensamientos lo que se dieron cita frente a nuestros ojos antes de escuchar a Dios?
¿Qué le ha hablado Dios en medio de los días o meses que ha estado sin trabajo? ¿Qué le ha hablado Dios en medio de su propio desempleo, si alguien lo está viviendo y no está siguiendo en cámara? ¿Qué le ha hablado Dios en medio de algún conflicto familiar o una desavenencia en su matrimonio, en su relación de pareja? ¿Qué le ha estado hablando Dios? ¿O está tomando sus propias conclusiones en la medida de sus propios razonamientos? No actúe si no se asegura de lo que Dios le está hablando. No actúe mientras no esté seguro de la perspectiva de Dios. No actúe mientras no esté seguro y convencido de lo que Dios quiere que usted haga. No actúe para precipitadamente pensar que una puerta que se cierra es una negativa para no avanzar en eso que se propuso entonces realizar. ¿Qué le ha estado hablando Dios en medio de su error personal? ¿Qué le ha estado hablando Dios en medio de su pecado personal? ¿Se equivocó en estos días? ¿Cometió un error con alguien? ¿Ofendió a Dios de alguna manera? Pregunto, ¿qué le ha estado hablando Dios? De alguna manera le estoy diciendo, si está pasando una difícil experiencia detrás de eso, ¿quiere Dios decirle algo? ¿Quiere Dios mostrarle una lección? ¿Quiere Dios mostrarle alguna situación en la cual reparar? Algo en lo cual valorar. Meditar acerca de mis propios errores. Algo que debo cambiar. Así que, estimado hermano, hermana, venir al Señor y abrazar el Evangelio de Jesucristo significa una tremenda transformación. Dejar de ser el que era para ser en lo que Dios quiere que yo me convierta. ¿Qué le ha estado hablando Dios? Y de eso estamos tratando en este mes de octubre, de cómo Dios nos habla a través de distintos episodios. Me recuerdo que alguien me comentaba lo siguiente, y es un hermano extranjero. Saludos a todos nuestros hermanos extranjeros que nos están siguiendo en esta transmisión y que por supuesto están presentes en el día de hoy aquí en este templo. Un hermano extranjero me comentaba hace unos días lo siguiente: dejando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos allá en mi país, oré al Señor y tuve la seguridad, después de orar, de que donde tenía que venir era a Chile. Aunque pensábamos en otro país, pero Chile no, era como lo último. Y finalmente mi esposa, yo tuvimos el convencimiento de que Dios nos decía en una situación puntual que era Chile, aunque al principio no quería. Así que él dejó su familia y se vino entonces a Chile. Llega a Chile con la esperanza. Me imagino como Moisés. Dios me encomendó ir a Egipto. Y ahora tal vez este hermano decía, Dios me da la seguridad que voy a llegar a Chile. Todo se me va a dar porque es Dios el que habla. Llega finalmente a Chile y saben que el trabajo que encontró para hacer en primer lugar, siendo él un profesional, habiendo terminado una carrera en su país, titulado un profesional, llega a los pocos días y se encuentra instalado en la estación del metro Universidad de Santiago. Mientras la gente sale del metro o entra al metro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba repartiendo ediciones del diario Publimetro. ¿Conoce este diario? Todos los días, desde cierta hora de la mañana, 6 de la mañana a las 9 de la mañana, estaba allí repartiendo ediciones de este diario todos los días. Y mientras hacía eso y decía, Señor, ¿por qué? Yo no me vine para esto. ¿Qué hago haciendo esto? Entonces, en esos momentos, hermanos, viene inmediatamente el corazón nuestro. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y viene la duda, inmediatamente el corazón, nuestro razonamiento aparece para explicar y de acuerdo a nuestro razonamiento viene la frustración, el enojo, la molestia, las malas ganas, la mala voluntad y tal vez mejor que me vaya, me equivoqué, fue un error, lo entendí mal. Y viene, me imagino, todo un proceso mental ya que no nos da claridad de explicarnos por qué y para qué. Y pasaron varios días haciéndose la misma pregunta de muy mala gana. A las 6 de la mañana estaba instalado, repartía la cantidad de ediciones y tenía que mantenerse ahí hasta las 9 de la mañana, aunque hubiese entregado todo. Y más encima llegó en medio del frío, me parece que así me dijo, del frío del invierno. Y díganme aquí los extranjeros,
que es complicado llegar a Chile en pleno invierno. En pleno invierno. El frío aquí hay que asumirlo. Y en esas mañanas heladas, 6 de la mañana estaba allí. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué razón? ¿Por qué, Señor? Tú me dijiste. Por eso es que nos hace falta, hermanos, cuando vivimos experiencias difíciles, momento, decirle al corazón: Señor, muéstrame tu perspectiva. ¿Por qué estoy pasando por esto? O mejor, ¿para qué? ¿Qué finalidad? ¿Qué me quieres hablar detrás de lo que estoy viviendo? En medio de estas jornadas diarias de 3 horas en la mañana, no estaba él solo, estaba con una compañera de trabajo que también tenía la misma tarea. Ella también, al igual que él, repartían ediciones de este diario a la gente que entraba y salía del metro. Y se empezaron a comunicar, se empezaron a conocer: ¿de dónde vienes tú? ¿En qué trabajas tú? ¿En qué trabajo yo? Finalmente, esta persona trabajaba en una tienda grande, pero además necesitaba ingresos y por eso también se dedicaba a ello. Conoce a este hermano extranjero y le dice: yo trabajo en tal lugar y necesitamos personas para este lugar. ¿Quieres trabajar? Claro que sí. Y finalmente esta persona está trabajando en ese lugar, que es un lugar importante, tiene un buen empleo, tiene un buen ingreso y le permite vivir tranquilo. Ya dejó la estación del metro, ya dejó de repartir y hoy día está trabajando en otro lugar. Es decir, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Yo, perdónenme, pero me voy a colocar en el lugar de Dios con mucho temor, con mucha reverencia. Voy a decir: yo te tengo ahí porque ahí tienes al lado una persona que te va a llevar a trabajar a tal lugar hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, fue necesario que pasara por aquí para que finalmente llegara donde está hasta el día de hoy. Son las antesalas, diría yo, en mi explicación sencilla, humana y pobre. Son las antesalas que necesariamente debemos pasar para encontrarnos con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con el mensaje de Dios, con esos aprendizajes, con esas enseñanzas, con esos conceptos que maduramos. Antes yo entendía la vida de esta manera. ¿No le ha pasado a usted que después de vivir experiencias ya no es el mismo, ya no es la misma? Ahora hay una valoración, una mirada distinta de la vida, de las cosas, de la familia, de lo que de verdad importa en la vida. Antes yo me afanaba por esto y corría por esto y daba mi vida y me cortaba las venas por esto, y ahora ya eso es basura. ¿Se acuerda quién lo dijo anteriormente? Lo dijo Pablo: yo todo lo demás lo estimo por basura. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Con el objeto de alcanzar a Cristo, que ahora es mi valor incalculable, mi tesoro. Entonces, hermanos, en medio de las experiencias uno saca la cuenta que cuando llegamos al capítulo final podemos mirar para atrás y decir: ahora entiendo. Había cosas que yo no entendía, pero ahora las sé. Creía que yo veía, pero ahora de verdad veo. Entonces, hermanos, al finalizar y al cerrar, quiero decir lo siguiente. Y quiero mirar a la cruz. Quiero mirar a la cruz de Cristo. Porque si uno mira a la cruz de Cristo y mira ahí al crucificado y mira a los delincuentes o ladrones o malhechores uno al lado del otro, uno pasa por ahí, o es un viajero que está pasando por la ciudad mientras ese escenario está ocurriendo allí en el Monte de la Calavera, y uno dice: quizás qué habrán hecho, quizás por qué están ahí colgados. Tal vez uno no sabe nada del contexto y humanamente interpreta y mira a esos 3 ensangrentados, adoloridos. Algo habrán hecho, por algo estarán ahí, se lo merecen. La gente está de acuerdo, le gritan, lo insultan, algo habrá pasado. Entonces la cruz, hermanos, es el testimonio vivo de que las experiencias, los episodios, circunstancias, por supuesto desde la perspectiva de Dios, tienen un significado mucho más alto y elevado de lo que nosotros miramos. Porque fue en la cruz donde primero vi la luz y las manchas de mi alma, como dice, yo la ve. Es ahí en la cruz, en un lugar de martirio, de sentencia, de culpa, donde se libera el poder del pecado, es atado, donde el hombre y la mujer que cree en Cristo es liberado de la esclavitud del pecado para empezar a ver la vida, y donde las manchas de su pecado son lavadas. Es la cruz el testimonio vivo de que Dios nos habla a través de las difíciles experiencias. Y fue una difícil experiencia, pero el capítulo final estaba escrito por Dios
Dios para la salvación de usted y de mí, perdón. Si usted tiene la necesidad de conocer a Dios y acercarse a Cristo, le invito a mirar la cruz una vez más y decirle a Dios: Señor, yo quiero ese perdón, yo quiero esa liberación. A través de esa difícil experiencia del tormento de la cruz es que se libera la persona, el ser humano, para encontrar la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y eso es lo que ofrece la cruz a través de la experiencia de la muerte y de la vida de Cristo. Te quiero invitar ahí donde tú estás, después que hemos reflexionado, para que oremos. Quiero orar por ti. Entrega tu vida al Señor. Pone tu situación, tu experiencia en la cual estás viviendo y dile: Señor, perdóname si entendí mal las cosas o me precipité, pero ahora quiero descubrir qué es lo que me tienes que decir detrás de lo que estoy viviendo. Y si usted no conoce a Cristo, quiero orar para que usted tenga ese encuentro personal con nuestro Dios. Oramos, te invito a orar. Cierra tus ojos donde estás, acompáñame en esta oración. Amado Señor, Padre bendito, gracias. Muchas gracias porque nos has permitido la libertad, aunque sea a través de esta transmisión, de poder compartir la reflexión de esta palabra, en donde hemos querido hacer mención, Señor, de que en medio de las experiencias que pasamos en la vida hay un significado, hay un sentido, y tú tienes algo que decirnos, algo que mostrarnos, algo que enseñarnos. Señor, es mensaje para decirnos: calma, tranquilidad, no te apresures a explicar las cosas sin antes haber venido ante Dios y pedirle su voluntad, su explicación, su perspectiva, su mirada. Señor, en esta hora, ayúdanos a todos cuantos estén pasando experiencias difíciles, complejas, dolorosas, para que tengan tranquilidad. Para que cada uno tengamos, Señor, la mesura, la confianza de venir a ti y esperar en ti la respuesta. Que no estemos por la vida pateando piedras, reclamando y enojándonos con todo el mundo por lo que me tocó pasar, me tocó vivir o por lo que estoy atravesando, sino que humildemente vengamos ante ti. Señor, explícanos, muéstranos, cuéntame, dime qué hay detrás de esto que estoy viviendo. En el nombre de Jesús, sea este un mensaje que nos lleve a confiar. Un mensaje que nos lleve a esperar en ti, a mirarte a ti, a poner los ojos en Jesús, quien es el que nos revela la voluntad del Padre. Y si hay alguien que está ahora allí en su casa, en su hogar, y no se ha acercado a Dios, ruego en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu venga sobre esa vida, venga al lado de él o de ella. Allí, Señor, le abraces y le lleves hasta ti. Confiesa tus pecados, pídele perdón al Señor, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo Jesús el Señor y agradece por el perdón y por la nueva vida. Si tú te has reconciliado con el Señor, llámanos, contáctanos, queremos orar por ti. Oro y ruego, Señor, por todos quienes están tomando un compromiso y que esta palabra, Señor, nos bendiga, nos aliente y nos anime a continuar el camino. Gracias, Padre. Oramos y te pedimos esto, alabando tu nombre en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.